Buenas a todos. Vamos a ver en este vídeo a explicar las proporciones de la cara, de las facciones del rostro humano. Vamos a coger como referencia una medida que va a ser una medida estándar del ancho de lo que es la facción humana de la cara, ¿vale? Cogemos esa medida y con esa medida del ancho de la cara, vamos a formar un pequeño cuadrado, con esas mismas medidas proporcionales, ¿vale? En ese cuadrado es el que nos va a servir de referencia para montar nuestro dibujo de las facciones. Le marcamos la mitad a la mitad del dibujo, aproximadamente. Tendremos que modificarlo porque no está exactamente a la mitad. Vamos a ponerlo, vamos a cambiarlo de sitio y lo vamos a poner un poquito más a la izquierda para que se vea mejor. Exactamente, borramos la mitad que no está bien puesta y vamos a ponerla bien en el centro. Volvemos a dibujar el centro, el lado, vale. Este sería el ancho de la cara y ahí estaría, ahora vamos a situar, ahí estaría la mitad más o menos. Esta una mitad y esta otra mitad. Alargamos por la parte superior, otra media mitad hacia arriba, ¿vale? Con lo cual me quedarían 3 tercios. Ahí sería la otra mitad y hasta ahí llegaría más o menos nuestra cara. Como veis, está dividido en 3 partes iguales. Marcamos el centro también y vamos a empezar a situar poco a poco los rasgos de las facciones de nuestra cara, ¿de acuerdo? Vamos a dividir también por la parte central nuestro esquema para ver cuál es la mitad del dibujo, dónde estaría la mitad de nuestra cara. Esa mitad nos va a marcar también, o vamos a empezar sobre ella a construir los espacios, 5 espacios, a dividir en 5 espacios que serían las proporciones del ojo de cada uno de los 2 ojos de nuestra cara. Las dividimos en 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5, y subimos hacia arriba, hacia la perpendicular de nuestro dibujo. Marcamos hasta la línea media, llegamos hasta la línea media, que es en donde vamos a ubicar nuestro ojo. Podemos subir un poquito más hasta la línea del segundo tercio para marcar también las cejas, ¿vale? Estas medidas son estándar y lo importante de las medidas no es tanto que estén todas correctas, sino que sean proporcionadas. O sea, que el ancho de la cara se divide en 5 partes y cada una de ellas, de las partes, es la medida de un ojo. Eso hay que tenerlo así, en la proporción. Que el ancho de la cara es igual al alto de la cara hasta las cejas, desde la barbilla hasta las cejas, ahora lo vamos a ver. Y esas proporciones tienen que ser, sí se tienen que tener estándar, ¿vale? Después, en cada uno de los rostros en concreto, varían o pueden variar, porque lógicamente cada uno de nosotros no somos perfectos, por decirlo de alguna forma, mantenemos las proporciones perfectas. Esto es una idea pues aproximada. De acuerdo, tenemos el primero, segundo y tercer tercio, ¿vale? Ya hemos dividido en 5 partes y a la altura de la mitad, de esa mitad, vamos a situar los 2 glóbulos oculares, ¿vale? Los 2 ojos. Situamos los 2 ojos con su párpado superior, lo dibujamos un poquito, y si dibujamos las cejas que llegan a la parte superior del segundo tercio. Terminan con la parte superior del segundo tercio. Rematamos un poquito más los ojos, vamos a la nariz, que sería en la mitad, en el primer tercio, y con el ancho que lleva desde la línea que va desde los lacrimales de los ojos. Marcamos la nariz, marcamos la parte de la glabela, el tabique nasal,
y más o menos nos quedaría la nariz, los ojos y las cejas ya puestos. A la mitad del primer tercio, en la parte inferior, marcamos esa mitad y en esa línea va a ir el lado superior o la parte, el lado inferior del labio inferior, ¿vale? O sea, sería la parte de abajo del labio inferior. Lógicamente, después irías en lo que es el labio y por la parte de arriba, pues el labio superior. El ancho del labio superior coincidiría con el principio de la pupila del glóbulo ocular, ¿vale? Por eso lo marcamos ahí, iría aproximadamente ahí. Ya os digo, hay bocas más anchas, hay bocas más estrechas y entonces lógicamente esto es una aproximación, pero ya os digo que lo importante es ver las proporciones. Como veis, el rostro ya se va viendo claramente. Dibujamos un poco de sombra en la parte de la boca, en la parte de debajo del labio inferior y dibujamos ya la parte del cráneo, que es la parte de arriba, que es un poco abombada y llega hasta redondeada y llega hasta el final de las dos, hasta el final de aquí de las dos partes que hemos hecho antes, con la que hemos empezado la construcción. Se mete hacia adentro y marca lo que es el hueso del pómulo. Esto, si os fijáis, es una forma de un cráneo totalmente, se puede distinguir perfectamente, ¿vale? Iría un poquito más alto quizás, pero bueno, también eso depende del modelo y depende de cada uno de los casos. Dibujamos también las orejas lógicamente irían desde el primer tercio hasta el segundo tercio y dibujamos también la parte de la cara hacia abajo que se une con la barbilla, en la cual ya identificamos claramente nuestro rostro casi completo, ¿vale? Tenemos que terminar la oreja en la parte izquierda, esta otra oreja, terminamos las dos orejas. Ya las orejas pues es cuestión de que cada modelo tiene sus orejas diferentes y demás, y son un rasgo bastante distintivo del rasgo humano. Como veis, he subido por arriba un poquito porque me quedaba muy achatado la parte superior, entonces hay que subir un poquito más porque esa parte es un poco más alta, esa parte del cráneo es un poco más alta. Dibujamos en la mitad del tercer tercio la línea de inicio del pelo, dibujamos nuestro pelo hasta las patillas que unen con la parte de la oreja, coloreamos un poquito esta parte, terminamos las orejas detallándolas un poquito más y como veis en nuestro rostro humano estaría proporcionado y completo, ¿vale? A excepción de algún detalle más que pudiéramos hacer. Claro, lógicamente cada uno de los modelos pues tienen ya las mandíbulas más anchas, más estrechas. Dibujamos también la parte del párpado superior, que nos da una sensación bastante interesante del ojo, ¿vale? Le vamos a dar un poquito de sombra en algún que otro sitio y dibujaremos también el cuello, la parte esta del pómulo también, para marcar un poco la facción de la cara. Y creo que queda bastante completo nuestro rostro humano, hecho a partir de la medida del ancho de la cara. Pienso que esto es interesante que lo tengamos como referencia, ¿de acuerdo? Sobre el ancho de la cara hemos montado el resto de las medidas de nuestro modelo. Aquí llevaría la barbilla, le vamos a dibujar unas poquitas de sombra en algún sitio, en la nariz, debajo del labio inferior, en la parte de los glóbulos oculares, también un poquito de sombra para que coja un poquito de más perspectiva y se vea un poquito mejor. Ya esto es como todo, la parte de las cejas puede ser diferente, la parte de los ojos puede ser diferente, la parte de la nariz puede ser diferente. Cada uno de los rasgos pueden ser diferentes en base al modelo en concreto que tengamos, ¿de acuerdo? Ya esto es una cuestión de adaptarlo al modelo en concreto, pero las proporciones irían aproximadamente tal como la estoy explicando, ¿de acuerdo? Un poquito de más sombra en la nariz, algo de sombra en el párpado
y poca cosa más. Ya a partir de aquí son detalles que podemos ir haciendo en base a nuestro modelo para adaptarnos especialmente al modelo en concreto que vamos a dibujar. ¿De acuerdo? Perfilamos un poquito también el ojo ahora. También es diferente los rasgos masculinos a los rasgos femeninos, pues también varían. Los anchos de las mandíbulas en los masculinos son más grandes, los anchos de la nariz también son más grandes en los masculinos, y hay algunos rasgos que son diferentes en los masculinos y en los femeninos. Ya es cuestión de irse adaptando al modelo en concreto. Después de estas sombras que estamos dando, vamos a hacer también el dibujo del rostro humano siguiendo las proporciones, pero en un modelo de perfil, que pensamos que es bastante interesante no solamente tener las referencias de frente, sino también las referencias de perfil. Así estaría el modelo sin las marcas. Vale. Vamos a ampliar un poquito esto y vamos a hacer nuestro modelo de perfil. Nuestro modelo de perfil empezaríamos marcando la línea media, o sea, prolongando la línea media esa que tenemos, porque lo vamos a hacer con referencia al dibujo que hemos hecho de frente. Vamos a prolongarla, pero en esta primera fase no la estamos poniendo derecha, así que vamos a borrarla en un segundo. Cuando la terminemos la vamos a borrar para hacerla lo más derecha posible. ¿Veis? Ahí, fuera. Vamos a hacerla lo más recta posible, por lo tanto vamos a marcar una línea recta y ponerla lo más recta posible, y sobre ella vamos a hacer un punto, un eje, en el cual trazaremos un círculo que será será más bien un óvalo que irá fundamentalmente hasta la parte de arriba, ¿veis? Que es un óvalo, y a la parte de abajo no llegará por completo. Por lo tanto, será un óvalo como un poco desplazado, ¿vale? Marcamos las líneas de los tercios y empezamos a marcar la línea de la mandíbula, que iría más o menos así. Vamos a ir haciendo modificaciones para irla reajustando porque no me cuadra. Vamos a empezar quizás por la línea de la frente, a ver si vamos marcando vamos a marcar el labio inferior. Estamos marcando aquí el labio inferior, que iría más o menos aquí. Sobre el labio inferior iría más o menos la mandíbula también, es una referencia. Después la parte de la ceja, la parte de la frente, iría marcando. La ceja se mete hacia adentro, hacia el glóbulo ocular. Tendría que ir más adentro, se proyecta la nariz de forma hacia el frente, y tenemos la parte baja de la nariz en la línea del primer tercio. Giramos, ya depende del modelo, claro, hay modelos que tienen las narices más pronunciadas y otros modelos que la tienen más pequeña. Hacemos labio inferior, modificamos la línea del labio inferior. El labio superior se proyecta por delante, el labio superior por delante del eje de la ceja, ¿vale? Y un poco hacia adelante, se proyecta un poco hacia adelante y se cierra con el labio inferior. Y después la barbilla. Como veis, aquí hemos puesto la mandíbula y no la hemos puesto bien, ahora la resituaremos. Es una cuestión de ir resituando hasta que demos con la clave. Hacemos la barbilla y ahora vamos a terminar con nuestro ojo. La barbilla más o menos así. Después quizás la tendremos que modificar otro poquito más, pero bueno, más o menos nos sirve de referencia. El tabique nasal lo modificamos, ponemos nuestro ojo a la misma altura que el que tenemos en el modelo de frente. Vamos a situar también la ceja y terminamos con la boca, la ceja. Exactamente, iría un poco más hacia adentro lo que es el glóbulo, hacia el glóbulo ocular, más metido en la parte de la nariz, ¿vale? Y se proyectaría hacia adelante. Aquí tendríamos la parte del pómulo,
un poco marcada. Y ahora vamos a dibujar la nariz, pero nosotros dibujamos la nariz a partir del eje del círculo, pero no siempre es así. De hecho, tenemos que tener en cuenta una medida que vamos a marcar ahora, que será la medida desde la parte baja del ojo hasta la barbilla, que tiene que ser la misma medida que desde del final del ojo hasta el final de la oreja. Eso es una medida estándar, igual que hemos hecho la medida del ancho de la cara. Esta medida normalmente, a ver, con aproximaciones hay caras que son diferentes, ¿no? Dibujamos el cuello, ahora lo vamos a modificar todo esto porque está un poco diferente. Vemos que la parte del occipital es muy ancha y por lo tanto intuimos que esta oreja tiene que quedar un poco más desplazada hacia la derecha. Marcamos la medida desde el final del ojo hasta la barbilla y esa misma medida la cogemos y la duplicamos para ponerla desde el final del ojo hasta el final de la oreja. O sea, aquí tendría que llegar el final de la oreja. Borramos nuestra oreja y la volvemos a dibujar que llegue hasta el final, hasta esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Ahí quedaría. Eso nos hace modificar la mandíbula, que ahora queda bastante más proporcionada, modificar el nacimiento del pelo, que queda bastante más proporcionado, ¿vale? La cabeza iría aquí hacia atrás, haría un quiebro en el occipital y más o menos estaría nuestro dibujo de nuestro perfil, más o menos con esas medidas. Entonces, resumiendo, hay dos medidas importantes. En el plano frontal, la medida del ancho de la cara hasta la parte más ancha del cráneo, hasta el ancho, sería igual desde la ceja hasta la barbilla. Esa es una de las proporciones. Y otra de las proporciones en el plano de perfil sería que desde la base del ojo hasta la barbilla es la misma distancia que desde el final del ojo hasta la oreja. Claro, esto varía, puede haber ojos más grandes, puede haber orejas más pequeñas o mandíbulas más grandes o más pequeñas, ¿vale? Pero más o menos son las proporciones estándar que tenemos en nuestro dibujo. Bueno, espero que os haya sido clarificador el dibujo y nos vemos en próximos vídeos, ¿vale? Ánimo a todos, adiós, ánimo.